tengo el placer de hacer la presentación para nuestra conferenciante de la inauguración de este congreso. Lo único recordar cómo desde el inicio de la pandemia los profesionales sanitarios hemos trabajado en unas condiciones que han sobrepasado con mucho no solo los recursos asistenciales, también nuestros recursos emocionales para enfrentar la muerte, la enfermedad, los fallecimientos, el aislamiento, la modificación de la vida de nuestros niños y de nuestras familias. Todavía es pronto también para determinar, lo que comentaba la presidenta, cuáles van a ser las consecuencias psicológicas de esta pandemia. Probablemente no estamos viendo más que la punta del iceberg, pero ya detectamos cada día en las urgencias pediátricas problemas de insomnio, violencia doméstica, ansiedad en los niños, síntomas depresivos y duelos en los padres. Los médicos somos todos un grupo vulnerable para abordar lo que hemos vivido en la pandemia, pero ¿esto aplica a los pediatras? Mucha gente tiene la sensación de que como los niños no se han infectado, ha habido poco COVID afortunadamente en pediatría, los pediatras se ven libres de esta sobrecarga. No es así, los pediatras fueron una población que inmediatamente y de forma muy solidaria, en cuanto vieron que la afectación pediátrica no iba a ser muy grande, se fueron voluntariamente a las unidades de adultos y han estado llevando UBIs de adultos, haciendo grupos COVID con los internistas, con los intensivistas de adultos, ayudando en las maternidades, incluso en las ambulancias. Y esto les ha obligado, obviamente, a sufrir pues, lo mismo que han podido sufrir sus compañeros de adultos, más la sobrecarga de estar viendo población que habitualmente ellos no conocían o no controlaban. Por estos motivos es por lo que hoy pensamos que en esta conferencia inaugural deberíamos hacer algo muy especial y por eso está aquí Marian Rojas. Marian Rojas está aquí porque es una experta y queremos lanzar un mensaje de esperanza y de ánimo a todos los pediatras que habréis sufrido en estos meses tan complicados. Ella es experta no solo en psiquiatría, es experta en emociones y queremos que nos ayude a entender cómo podemos y cómo debemos cuidarnos nosotros para también poder cuidar a nuestros pacientes y cuidar a sus familias en momentos de adversidad, a través pues, de una gestión correcta de las emociones. Marian Rojas, quien es, mucha gente la conoce, la sigue en medios sociales, la sigue por sus escritos, pero bueno, un breve resumen de su currículum vitae. Es una psiquiatra formada en la Universidad de Navarra y trabaja como psiquiatra en Madrid en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Leímos hace poco una anécdota que nos hizo mucha gracia. Dice que ella descubrió la psiquiatría en la Bolsa de Madrid entre el frenesí de las acciones que vuelan, que acompañaba a su madre ese día al parqué y se encontró de pronto diciéndole a un broker: «Le veo triste, ¿le pasa algo?». Quizá fue así como optó por continuar la saga familiar del diván, pero imprimiéndole un carácter muy propio que ustedes pues seguro que vais a ver y a disfrutar. Ella no tiene solo una excelente formación médica y eso la permite estar en el día a día y no perder el pulso de lo que es la sociedad, las enfermedades psiquiátricas, el sufrimiento humano. Es además una mujer con una excelente e increíble capacidad de trabajo y de organización y una excelente comunicadora. Eso le permite que desde hace años Marian esté impartiendo cursos en escuelas de negocios sobre gestiones de emociones, conciliación de vida personal y laboral, temas relacionados con la personalidad y la mente, a directivos y a empresas. En 2007 empezó también a impartir conferencias, requerida por muchísima gente en España y fuera de España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en México, sobre el estrés, la pareja, la personalidad, la depresión, la educación de los hijos, donde debe ser ya experta, que tiene 4 niños muy pequeños de los que además de todo esto se tiene que ocupar, y sobre todo sobre la motivación, la felicidad y otros temas. Es una gran comunicadora en redes sociales, en prensa, en televisión, y de ahí yo creo que es lo que la conocemos. Marian ha trabajado además en proyectos de cooperación en áreas tan duras como Camboya, donde trabajó ayudando a la prevención del tráfico sexual en el sudeste asiático, así como realizando terapia en niños víctimas de violación y prostitución. Además de todo esto, es capaz de escribir. Y ha escrito un libro que se llama
encuentra un libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas? Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que muchos hemos leído y que ha sido, bueno, un crack de ventas en el 2019 en España. Está ya traducido a más de 14 idiomas. Y tiene otro ya ahí preparado, Encuentra tu persona vitamina, que está muy relacionado con el conocimiento y el aprovechamiento de las relaciones humanas. No quiero alargarme más, solo decirle que, Marian, es un placer tenerte en este congreso hoy con nosotros. Estamos deseando escucharte y vemos que no hay mejor manera de arranque de este congreso que tratar de apuntar alguna de tus recetas para seguir manteniendo el optimismo, la sonrisa y la lucha y la fuerza para seguir en el día a día. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, Pepa, Pepi, gracias por invitarme y es una alegría para mí estar aquí porque yo creo que siempre que uno acude a un congreso de médicos, pues busca lo que te une a esa especialidad. Y teniendo 4 niños pequeños, mi madre dice que yo a mi pediatra, al que atiende a mi hijo, le debería tener a sueldo, le tendría que pasar un sueldo mensual por todo lo que le consulto. Exagera, no es para tanto, pero soy plenamente consciente de la labor tan maravillosa que hacéis. Y soy consciente del trabajo tan excepcional que habéis tenido que desarrollar durante la pandemia. Yo estudié medicina y tengo varios amigos de la carrera que son pediatras y los 4 han tenido que actuar y trabajar en UCIs, urgencias, plantas y realizar una labor que no era simplemente la de atender a los niños. Entonces yo hoy os quería transmitir un mensaje primero realista, ¿no? Es decir, los médicos tendemos a no cuidarnos nada. Estoy harta de ver médicos que son los que les hacen una analítica de sangre y ya de repente hay una enfermedad, una inflamación, un algo, pues nos cuesta mucho cuidarnos, nos cuesta mucho prestar atención a nuestros síntomas. Porque cuando uno se sienta delante de un paciente, automáticamente, y eso es la vocación de médico, es que te olvidas de lo que traes tú, de tus síntomas, de tus enfermedades, de tus preocupaciones y pasas a empatizar con lo que tienes delante. Por lo tanto, hasta que nosotros no nos rompemos o alguien cercano a nosotros nos dice, oye, cuidado, te veo mal, te veo triste, te veo cansado, te veo que te sientes, que has perdido peso, nos cuesta mucho ser nosotros el foco médico para poder prestar atención a lo que nos está sucediendo. Cuando la pandemia llegó en el año 2020, en enero, febrero, todos nosotros miramos con un poco de curiosidad este fenómeno chino, qué cosas les pasan siempre a los chinos, y esto a España no va a llegar nunca porque somos gente que hacemos cosas mucho más normales. Les contaba antes de empezar la sesión que tengo un paciente que trabaja en China y que en febrero me llamó un día y me dijo, búscate un sitio para confinarte. Y le dije, ¿qué es confinarse? O sea, era una palabra que yo no había oído, no sabía lo que era, y me dijo, para cuando nos encierren a nosotros, piensa dónde te vas a ir, porque con tus 3 niños, yo estaba embarazada del cuarto, y dice, no puedes quedarte en donde vives en Madrid porque tus hijos no lo van a resistir. Y entonces una tarde metí las cosas dentro de un coche y me planté en el campo, en donde mis padres tienen una casita, y le dije a mi madre, vengo a quedarme, hasta nuevo aviso. Y mi madre me dijo, pero qué tontería, y digo, nos van a confinar. Le dijo, ¿qué es confinar? ¿No? O sea, quiero decir, lo que ha cambiado desde entonces me parece que ha sido brutal. Lo primero que nos sucedió a todos en ese escepticismo es, esto a mí no me va a suceder. Por lo tanto, marcamos una distancia y nuestra mente, como tantas veces en la vida, marca una distancia para no sufrir. Pero lo segundo que sucedió es que como médicos especialmente y miembros del mundo sanitario nos empezamos a informar de qué era esto del COVID. Yo embarazada había vivido un viaje a Colombia que tuve que anular 2 días antes porque había un brote de SARS y el médico no me dejó ir porque generaba aborto en el bebé. Y entonces mi ginecólogo me llamó y me dijo, ten cuidado, porque, esto no lo he dicho, estaba contagiada. Me di cuenta que tenía los síntomas y efectivamente tenía el coronavirus. Es cierto que leí en ese momento todo lo que había escrito de embarazadas en China y ninguna había perdido el bebé y estaba relativamente tranquila, pero estábamos hablando de marzo. Pero hubo un cuadro de histeria, hubo un cuadro de miedo. Y vosotros sabéis, yo sé que todos vosotros tenéis conocimientos médicos, pero yo siempre aporto mi granito psiquiátrico psicológico, en ese estado de alerta que sufrimos en el día a día. Se activa nuestro sistema nervioso simpático, desde el hipotálamo a las glándulas suprarrenales, y activan la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés. Si uno va un día por la calle y le atracan, tienes un pico de adrenalina y de cortisol, que pone todo tu organismo en marcha para hacer frente a ese desafío o a ese problema, un tío que te atraca. Sube la adrenalina, sube el cortisol, y entonces empiezas con taquicardias, taquipneas, movimiento de glucosa, de grasas, para hacer frente a eso, o luchando o huyendo. Y esto sucede, gracias a Dios, por un instinto de supervivencia. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche es bajita y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego a lo largo del día vuelve a descender. Este metabolismo es así porque así funcionan
a nivel endocrino, a nivel renal, a nivel psicológico, a nivel incluso sexual, es decir, todo nuestro cuerpo funciona si el sistema simpático y parasimpático funciona de forma adecuada. Pero ¿qué ha sucedido? En ese pico de cortisol que todos tuvimos, esto cambia cuando nosotros empezamos a tener miedo a todas horas, cuando entramos en modo incertidumbre a todas horas, cuando nos preocupamos a todas horas. Y aquí entra un mensaje que si alguno me escuchó alguna vez sabe que siempre lo digo, y es que nuestra mente y nuestro cuerpo, y esto es por nosotros, por nuestros médicos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros pacientes, por los padres de nuestros pacientes, nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, que me pueden llamar y decir, fuera del trabajo te echo, o ante algo imaginario, ¿y si me echan? ¿Y si me echan? Se activa el mismo mecanismo de alerta. Y esto es la clave de todo. Porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. De hecho, es el 91,4%. El 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me preocupo por algo, cada vez que yo me pego un susto, que entro en un estado de incertidumbre, empiezo a generar ese cortisol y me intoxico de cortisol. Yo lo llamo comúnmente, que hay mucho médico, la intoxicación de cortisol, porque lo que hay dentro de mi sangre, en vez de ser otras hormonas, como puede ser la oxitocina, la serotonina o la dopamina, empieza a ser el cortisol. Y eso, esa intoxicación de cortisol mantenida en el tiempo, va a tener consecuencias a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel de conducta. Y aquí, que os lo voy a transmitir, esto sirve para vosotros como médicos, pero vosotros como seres humanos que habéis estado sometidos a un estado de estrés mantenido. Es decir, te llamaban del hospital, te cambiaban de turno, te cambiaban de sitio para trabajar, te decían que no había mascarilla, te llamaban tus pacientes, unos días niños, gestionabas tu propia casa, entrabas en casa con intentando mantener unas distancias de seguridad que eran imposibles de mantener. Es decir, el estado de estrés mantenido que ha sufrido el médico en general, el pediatra en este caso, no es inmune, no nos deja sanos si lo observamos de forma bioquímica y psicológica. ¿Por qué? Cuando yo vivo intoxicado de cortisol por estrés mantenido, lo primero es que hay cambios a nivel físico. Porque si yo estoy en estado de alerta, es decir, si yo estoy en las trincheras y hay una guerra, mi cuerpo los recursos los utiliza para que yo pueda sobrevivir. Por lo tanto, se me empieza a caer el pelo. El pelo es un órgano terciario, cuaternario, si yo necesito estar en un momento de alerta. El cortisol inhibe el correcto desarrollo del folículo piloso y en ese momento yo ya, o los fibroblastos, y se me empieza a caer el pelo, empiezan a salir las canas, tengo arrugas, tengo manchas en la piel, tengo la cara envejecida. ¿Por qué? Porque la piel no es primordial en un estado de alerta. Primera cosa que ha sucedido en las personas, y si uno se va fijando, es que la gente que ha sufrido mucho en la pandemia tiene la cara con sufrimiento, se le nota, tiene una cara de haberlo pasado mal, porque la piel no se ha regenerado de la misma manera. Lo segundo es que tengo constantemente una sensación de opresión en el pecho, me falta el aire, esa taquipnea propia de los momentos de angustia. Lo tercero es que hay un cambio a nivel metabólico, es decir, desde tiroides para tiroides o a nivel de fertilidad. En los últimos 15 días, lo miraba hoy, he visto 15 médicos, de los cuales 4 pediatras en consulta. Y las mujeres, muchas de ellas, me han comentado un cambio en su ciclo menstrual, es decir, ha habido un cambio. Algunas de ellas, 2 de ellas me decían que les está costando mucho quedarse embarazadas porque ahora quieren quedarse embarazadas y las otras 2 con un cambio en su ciclo menstrual muy importante a nivel digestivo. Yo soy una fiel defensora y fiel promotora del mundo de la microbiota y del aparato intestinal. Cuento en plan anécdota, que os parecerá gracioso, vosotros que sois médicos, hace unos años yo empecé a investigar lo que sucedía en el aparato intestinal relacionado con el cerebro. Sabemos que el 90% de la serotonina que tiene que estar en mi cerebro funcionando de forma correcta sale del intestino y la microbiota tiene un papel fundamental. Y entonces quise hacer un estudio y el CSIC me pidió una colaboración sobre la microbiota y las enfermedades mentales. Y yo quise estudiar la ansiedad y la depresión. Entonces los pacientes que venían con temas de ansiedad y depresión, que son la mayoría, les pedí una muestra de heces y luego la mandaba a un laboratorio y la investigaba. No conseguí terminar el estudio. Los pacientes desconfiaban de una psiquiatra que pedía heces y entonces no hubo manera. El paciente que venía a verme le decía a su médico digestivo: mi psiquiatra me ha pedido las heces. Decía: no te fíes de ese psiquiatra. Y a su psiquiatra que iba de cabecera o su psiquiatra de la Seguridad Social que tenía le decía: oye, mi psiquiatra me ha dicho que quiere mis heces. No te fíes de ese psiquiatra que hace cosas muy raras. No conseguí hacer el estudio de las heces, pero yo sabía, ahora ya han pasado 5 años y he avanzado muchísimo en esto y trabajo en colaboración con varios internistas,
lo que pasa en el organismo. El aparato intestinal, con sus vellosidades intestinales y sus microorganismos buenos y malos que conforman la microbiota, en un momento de cortisol elevado, en un momento de alerta del sistema nervioso simpático, cambia la musculatura del aparato intestinal, se modifica la microbiota y entonces en ese momento esa microbiota pasa a fermentar y eso es gas. Y empezamos con los hinchazones abdominales, se empiezan a hacer pequeñas úlceras o pequeñas heridas en la pared, la permeabilidad intestinal cambia y se abre la puerta a que entren por la sangre sustancias que no deberían entrar y deberían salir por las heces. Hoy en día sabemos que eso es el inicio del Parkinson, de algunas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades graves. ¿Por qué me preocupa? Porque llevamos un año con estado de estrés mantenido. Un año, tanto médicos como pacientes, como mayores, como pequeños, donde lo único que nos hemos preocupado es de la saturación de oxígeno y del COVID a nivel pulmonar. Pero nos hemos olvidado de todo el resto. Y el repunte de enfermedades que vamos a tener después de verano, en mi opinión es que esto va a suceder sobre todo después de verano, va a ser terrible. Y luego entra un campo fundamental. Todos vosotros, yo os hablo, sé que todos sabéis mucho de esto, pero yo lo hablo porque me parece que a veces simplificando las cosas de la mente y el resto del organismo se entiende mejor. El cortisol, la cortisona, el corticoide, todos estos fármacos que vosotros empleáis tantísimos, son potentes antiinflamatorios. El corticoide de por sí ayuda muchísimo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo vivo intoxicado de cortisol, hay un agotamiento de las glándulas suprarrenales y esto se sostiene en el tiempo. Y lo que sucede es que el sistema inmunológico inflamatorio se desactivan y en cambio me empiezo a inflamar. Es decir, empiezan los cuadros de inflamación. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, dermatitis. Es decir, estados de estrés mantenidos me inflaman. Y una de las cosas que yo investigué mucho durante la pandemia, y nosotros nos confinamos al final en este pueblecito, toda mi familia, nos confinamos 18 personas, que sé que no es lo adecuado, pero es que el resto, no teníamos que sobrevivir a los pisos de Madrid. Yo lo que intenté es mantener los estados inflamatorios bajos, porque sabíamos, en un momento dado, se supo que la gente lo que se moría del COVID era por un cuadro inflamatorio brutal que inundaba los pulmones o el organismo, un fallo inflamatorio. ¿Qué pasa? Que los estados de estrés mantenidos generan cuadros de inflamatorios latentes y es lo que hoy en día nos está enfermando. Es decir, lo que hoy en día está enfermando al ser humano es que vivimos inflamados, la gente va inflamada por la calle. Siempre digo que si tuviera un detector de inflamación y llevaras por la calle estaría todo el rato pitando, porque todo el mundo tiene inflamación y esa inflamación está en la base de muchas enfermedades. Tanto es así que yo llevo varios años investigando la inflamación como un cuadro, la depresión, perdón, como un cuadro inflamatorio de la mente, viendo que hay núcleos inflamados. De hecho, a día de hoy, cuando hay depresiones resistentes, una de las cosas que yo hago es solicitar parámetros inflamatorios y cuando veo que hay un cuadro inflamatorio, doy antiinflamatorios. No doy ibuprofeno, pero otros derivados antiinflamatorios un poco más potentes y estamos viendo que funciona. Mirad qué interesante, es decir, que la inflamación es un cuadro importantísimo para hacerle caso. Y creo que la pandemia ha hecho que esto esté produciéndose entre los médicos, que se esté produciendo lógicamente en la población general, pero aquí voy a los médicos y a los sanitarios. Estoy inflamado, me encantaría que os preguntarais, ¿estoy inflamado yo? ¿Cómo está mi salud? ¿Me he cuidado? Entraré después en las pautas a profundizar en esto. Por lo tanto, estado de estrés mantenido, me inflamo, cortisol elevado y todo mi organismo empieza a cambiar. Lo segundo es a nivel psicológico. Lo primero que sucede es que estoy irritable. A mi marido me parecía un tío estupendo, pero tenía un tic, ahora solo veo el tic. Mi hijo era un niño que era un poco revoltoso y ahora solo veo que lo revoltoso que es. Mi suegra tenía su punto, pero ese punto se ha convertido en un macropunto. Es decir, esa cosa que yo no soportaba, de repente es la única que veo. Esto es muy propio de estos cuadros de estrés mantenido donde se me activa el sistema nervioso simpático. Estoy en ese punto en el cualquier cosa que me digan, que no me lo digan, porque no lo resisto. Que no me digan que me ponga la mascarilla, que no me digan que me la quite, que no me digan que me limpie las manos, que no me digan que soy médico, que estoy vacunado. Hay un estado de irritabilidad en la sociedad en general y en particular en cada uno de nosotros que hemos sufrido un poquito más, enorme. Yo siempre cuento una anécdota que me sucedió en plena pandemia, en junio, cuando empezaban a abrir. Yo tenía los 4 niños y un bebé recién nacido y mi marido era servicio esencial y yo iba por la calle con los 4 y no sé si os acordaréis porque lógicamente sois pediatras, que solo se podía salir con 3 niños a la calle y entonces yo salí con 4 porque no tenía con quién dejar, el mayor tenía 5 años, entonces es que no había qué hacer, ¿no? Y entonces recuerdo un día que una señora por la calle me empezó a increpar, insensata, loca, enferma, entonces yo
impactada, le digo, pero señora, ¿qué le pasa? Y dice, ¿usted se da cuenta del riesgo para la sociedad que salga con 4 niños, ¿no? Y entonces yo es que en ese momento estaba sobrepasada por las circunstancias y se me saltaron 2 lágrimas. Y le dije a la señora, ¿y qué quiere que haga? Es usted se merece lo peor, ¿no? Yo esta señora me la he vuelto a encontrar por el barrio, meses después, y un día fui a hablar con ella y le dije, ¿usted se acuerda de mí y tal? Dice, señora, y me dice, perdón, es que lo estaba pasando muy mal. Dice, yo soy una persona muy tranquila. Y el marido al lado me dijo, no, no, si es una señora muy calmada. Digo, se le fue de las manos a esta señora. Esa irritabilidad de que no me diga que salto, que no es propia de estos momentos. El segundo punto fundamental es que me cuesta concentrarme. Encantaría que lo vierais, sobre todo porque vosotros sois médicos y sois enfermeros, que tenéis que estar muy pendientes de las cosas. Cuando uno está en un estado de estrés, si uno está en las trincheras, si uno está en el cine y de repente suenan las alarmas, lo último que te vas a acordar es cómo se hace una derivada o una integral o cómo se llama, cuáles son las dosis de un fármaco que hace 6 meses que no tenéis ni idea. Es decir, la corteza prefrontal, zona encargada de atención, concentración, resolución de problemas y control de impulsos, se anula en un estado de estrés, deja de funcionar de la misma manera. Es decir, hay un bloqueo normal en el cual solo ves cómo la supervivencia, cómo salir de aquí. Pero no estás en el detalle, no estás en el matiz, si estás leyendo un libro no te enteras, alguien te está hablando y no te enteras, te cuesta prestar atención, seguir el ritmo de la conversación. Y si en algún momento esto os ha sucedido, que sepáis que es normal, que es parte fisiológica de este proceso que hemos vivido. Si alguien me dice, pues mira, yo he mejorado en atención, quiero su cerebro para hacer una investigación y una biopsia, porque lo lógico es que uno reconozca que con el cuarto paciente uno de repente no se acuerda, al escribirlo en el ordenador o apuntarlo, si este era el que tenía fiebre o el que no tenía fiebre, el que tenía gastroenteritis o el que tenía una dermatitis, porque el cerebro, cuando está tan saturado y está en un estado tan cansado por la incertidumbre, de forma fisiológica baja sus recursos cognitivos, se concentra peor, atiende peor, presta atención peor, es decir, y planifica y encuentra peor solución a los problemas. Algo que en condiciones normales uno habría resuelto con una facilidad pasmosa, uno se queda enquistado y no es capaz de sacarlo. Esto es algo muy típico de estos cuadros. Interesante saberlo. Siguiente punto, no duermo bien. Hablábamos que el cortisol tiene que ser bajo por la noche y para poder dormir. Pero si yo vivo intoxicado de cortisol, el cortisol modifica mis patrones de sueño. Me meto en la cama y empiezo a dar revueltas a todo lo que me preocupa. A veces estoy tan cansado que consigo dormir, pero entre las 3 y las 4 de la mañana me levanto en ese paso del sueño más profundo al sueño más ligero, con una sensación de alerta y con unas luces de neón que me enseñan lo que más me preocupa en la peor de las circunstancias. O sea, una angustia vital se apodera de nosotros y a veces uno no puede dormir. ¿Por qué? Porque hay una sensación de alerta. Y a veces uno sí que consigue dormir más o menos la noche, pero se nota muy cansado. ¿Por qué? Porque este estado de estrés mantenido hace que uno no llegue al sueño profundo. Y entonces uno ha dormido, pero no ha dormido. Uno ha dormido, pero no ha descansado. Esto nos sirve para nosotros y, lógicamente, para nuestros pacientes. Y, finalmente, la tristeza. Y esto es importantísimo y es uno de los mensajes que quiero con los que os quedéis hoy. Estados de estrés mantenido generan tristeza. O dicho al revés, muchas tristeza / depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Yo estoy triste de forma fisiológica y normal tras luchar por algo real o imaginario durante tiempo. Os cuento un ejemplo muy tonto pero muy parecido. Paciente que me cuenta que ha montado una serie de restaurantes en España y que los ha conseguido montar y que le han ido más o menos bien, pero que ha costado mucho porque la pandemia, pero que ha conseguido que estos restaurantes se abran. Cuando por fin está disfrutando del inicio y de la reapertura de los restaurantes, me dice, no quiero salir, estoy triste, no estoy ilusionado, no soy capaz de disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque fisiológicamente nuestra mente, cuando le hemos hecho luchar contra algo real o imaginario durante mucho tiempo, nuestra mente se pone triste. ¿Cuándo tengo que pedir ayuda? Cuando esto se alarga en el tiempo, cuando me afectan en mis relaciones personales, cuando noto que empiezo con ideas tontorronas de la verdad es que para vivir así no quiero vivir. Ojo que estoy viendo en consulta mucho médico con ese estado depresivo, con ese estado de tristeza, apagado y en algunos casos tratarlo a tiempo, una medicación a tiempo, dejarse ayudar, impide que esto vaya más. Mi recomendación es que cada uno de forma sincera se pregunte, uno, ¿qué ha significado el COVID para mí? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional y a nivel de salud. ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿Estoy triste? ¿Me he demostrado a mí mismo que soy capaz de trabajar el doble de lo que pensaba?
esta profesión no me gusta, no conecto con mis compañeros, noto como... Una frase que me han dicho muchos sanitarios a los que he visto en los últimos meses es: me noto como cuando uno está subido al tren y ve las imágenes de su vida pasar, ¿no? Es decir, no ve a la gente, y entre que ya no las tocas y que no conectas con las personas y que no ves, como que hay como una pantalla entre las personas y tú, un cristal, y que a uno le cuesta conectar. Y esto nos lleva al tercer punto. Esto yo lo hablaba antes de la pandemia, pero los estados de estrés mantenidos nos generan aislamiento, porque el cerebro, las habilidades sociales que uno tiene para relacionarse se ven completamente apagadas. Ahora, encima, si te obligan a no ver a nadie, aquí tenemos un problema. ¿Qué sucedió cuando nos dejaron salir a la calle en junio, mayo, junio? Que mucha gente se quedó en casa, síndrome de la cabaña, por miedo a ver a la gente. Esto tenía muchísimo que ver no solo por el miedo al virus, sino porque ese estado de estrés mantenido había generado en las personas un miedo a socializar, como una cierta pereza o apatía a toparse con la gente. Por lo tanto, esa intoxicación de cortisol, todos la hemos vivido. No conozco absolutamente a nadie que desde el 1 de marzo del año pasado a hoy, 3 de junio, no haya tenido un momento donde haya dicho: no puedo más, esto no lo soporto. Hay gente que lo tuvo en marzo, hay gente que lo tuvo en verano, hay gente que lo tuvo después de verano, hay gente que lo ha tenido de forma más o menos crónica, y es súper sano para cada uno de nosotros decirnos: yo cómo estoy que no puedo más, necesitaría vacaciones, necesitaría poder no trabajar una temporada, necesitaría... ¿qué necesito? ¿Cómo me encuentro? Porque nosotros los médicos tendemos, al menos a mí me pasa, a que trabajas y trabajas y trabajas y ayudas y te olvidas de ti mismo. Y durante la pandemia yo recuerdo que me llamó, yo ayudé telefónicamente, porque como estaba embarazada y a punto de dar a luz y con COVID, telefónicamente a médicos que me lo pidieron. Y ayudé a muchas personas que trabajaban en intensivos, que salían del hospital, de estar en la UCI, y que me llamaban y se desahogaban, ¿no? Y pues un médico de Portahierro, uno del Ramón y Cajal, uno de Barcelona, uno de Alicante, uno de Málaga, es decir, que me llamaban porque yo me ofrecía a ello y me contaban, ¿no? Pues hoy han fallecido 4 y entonces uno me ha dicho que le diga a su mujer esto, el otro me ha dicho que le pida perdón por esto otro, y ellos lloraban y lloraban, y yo pensaba: ¿qué pasará cuando la pandemia termine con estos médicos? De acuerdo, estoy pensando en un pediatra que le pidieron que estuviera en una UCI porque en la UCI era una UCI donde había varias personas familia y estaban todos contagiados, y pidieron a un pediatra, a un otorrino y me parece un oftalmólogo que ayudaran en la UCI. Yo pienso que a mí me ponen en una UCI y es un drama. Bueno, yo les animaría a todos, les haría monólogos, les contaría historias, pero más allá de esto no lo conseguiría. Y este pediatra, con el que justo hablé con él hace un par de semanas, se rompió. En mitad de la pandemia se rompió por la mitad. O sea, fue una persona... No es lo mismo atender a niños que atender a personas mayores que están a punto de morirse. A mí me encantaría que esta primera sesión nos ayudara a preguntarnos: ¿yo cómo estoy? ¿Me cuido? ¿Soy capaz de cuidarme? ¿Soy capaz de entender cómo funciona mi organismo? ¿Por qué? Porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día puedes llegar a casa y que tu hijo haya suspendido todas las asignaturas, pero te han subido el sueldo un 50%, y mira, eso son unos exámenes, se aprobarán en septiembre. Ahora, como te hayan echado del trabajo y tu hijo suspenda los exámenes, ojo con lo que te puede pasar con tu hijo y el castigo que le puede caer. Es decir, las cosas muchas veces no son lo que son como las interpretamos. Y la interpretación de las cosas que nos suceden dependen de 3 factores. El primer factor es del sistema de creencias. Todos nosotros tenemos un sistema de creencias sobre cómo creemos que debe ser la vida, que nos deben de tratar, que nos deben de pagar, que me debe cuidar mi marido, mi mujer, cómo deben ser mis hijos, qué tipo de educación deben de tener, dónde me gustaría vivir, cómo me gustaría que fueran la política, los temas sociales, religiosos, ético-morales. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias. Todos nosotros. Yo cuento una anécdota muchas veces que me pasó en consulta de una señora que era ingeniero industrial, tenía 3 hijos, los 2 mayores hicieron ingeniero industrial, el marido también era ingeniero industrial y el pequeño quiso ser pianista y estudiar música. Y entonces ella era incapaz de conectar con su hijo, era un drama. A su hijo tocaba el piano, que era una cosa excepcional. Iba al auditorio, iba a conciertos, una cosa, y de hecho ha tenido una carrera profesional brillantísima. Pero la mujer, hasta que vino a verme a la consulta, no hablaba con su hijo porque era una decepción. Yo pensaba: qué emocionante. Me acuerdo un día estando en la salita de espera, esta señora, que se puso a contarle su drama, entre comillas drama, a la señora que estaba esperando con ella en la salita de espera. Y la señora que estaba en la salita de espera, ella era hija de músicos y toda la vida había vivido pues, acompañando a sus padres en los conciertos. Y era una persona que le encantaba la música, pero ella luego había estudiado enfermería.
Le decía, era el sueño de mi vida, yo no lo hice porque tenía que trabajar para que mis padres, porque no había dinero en casa. Entonces, le ayudó más la conversación con esta enfermera hablándole del tema de la música que todo lo que le decíamos, porque su sistema de creencias era profundamente rígido. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un sistema de creencias que el COVID, ojo, le ha dado la vuelta. Es que las cosas tienen que ser así y así. Es que a mí me gustaría que... Y también planteo hoy como cuestión a los que me estáis escuchando, ¿cómo soy yo? ¿Qué pienso de la vida? ¿Tengo un sistema de creencias o es que no sé ni si lo tengo? A mí me encanta, yo digo que los psiquiatras somos los nuevos filósofos, los que hacemos que la gente piense. El otro día me dice un paciente, es que cuando vengo aquí, Marian, luego me tengo que coger una hora libre porque me haces pensar tanto, dice que me parece una cosa como agotadora, es peor que ir al gimnasio. Digo, qué drama, ¿no? Que hacer pensar canse tanto. Pero claro, el sistema de creencias que tenemos cada uno de nosotros nos influye. Y yo planteo, ¿cómo es tu sistema de creencias ahora mismo? Hay gente que dice, mira, yo me daba cuenta que esto me importaba y ahora ya no me importa. Yo me daba cuenta que tenía descuidada a mi familia o que para mí lo importante... Es que yo esto lo pregunto todos los días en consulta y te vas dando cuenta que la pandemia ha hecho que nos replanteemos grandes cuestiones de la vida. ¿Qué quiero de mi familia? ¿Qué quiero de mi matrimonio? ¿Cómo quiero vivir? Y a vosotros que habéis estado luchando en primera plana, os lo recomiendo. Es decir, daros un tiempo para pensar y decir, oye, ¿cuál es mi sistema de creencias? Lo segundo que influye profundamente en el estado de ánimo y en la interpretación de la realidad, mi felicidad no es lo que me pasa, sino cómo lo interpreto, sistema de creencias. Y lo segundo es cómo me encuentro de estado de ánimo. Ahora, si estoy triste, la interpretación de las cosas es terrible. Si estoy contento, la interpretación de las cosas es mejor. ¿Y de qué depende mi estado de ánimo? Por supuesto, de mi intoxicación de cortisol, de mi bioquímica, de cómo estoy a nivel inflamatorio, de las circunstancias. No es lo mismo estar confinado. Aquí está escuchando gente de todo el mundo, pues en Madrid hemos estado confinados. Yo el día que se abrió las puertas, hace 15 días, me fui a la playa con los 4 niños a que vieran el mar. Entonces dije, bueno, el mar sigue existiendo, ¿no? O sea, digo, qué bien que el mar se ha quedado donde estaba dentro de todo lo que ha pasado. Pero cada uno ha vivido las circunstancias del confinamiento de forma diferente. Muchísimos no nos hemos movido. No nos hemos movido de nuestra ciudad durante meses y meses, no hemos visto a nadie. Y entonces esas circunstancias merman nuestro estado de ánimo. Y yo creo que encima en el estado de ánimo ha influido una cosa, y es que yo siempre transmito una serie de pautas para que nos desintoxiquemos de cortisol. Es decir, transmito una serie de ideas para el ser humano para que viva mejor. Bueno, pues todas las cosas que yo he recomendado, casi todas, estaban prohibidas por el COVID. Entonces, claro, yo dije, hay que buscar un plan B. Porque claro, si todo lo que se recomienda para bajar el cortisol y ser feliz en esta vida no se puede hacer, ¿a qué nos agarramos? Y esto ha sido un gran tema. No solo lo que nos ha sucedido, sino para mí lo más grave, lógicamente no quiero minimizar las muertes y el COVID, etcétera, pero para mí lo más grave, que es el 90% de la población, es que no había ni una vía de escape. No había deporte, no había naturaleza, no había gente, no había conciertos, no había fútbol, no había ver a amigos, no había bares, no había risas, no había sonrisas por la calle, porque las tenemos tapadas, no había nada que nos haga ilusión. Y las consecuencias de esto las vamos a ver. A la gente la tocas, la rozas por la calle y te mira como si le hubieras sacado una pistola y estuvieras pidiéndole el dinero. Nos hemos transformado a nivel social. Y al final no sé si voy bien, al final quedaré mis tips para bajar el cortisol. Una de las cosas que explicaré es que tenemos que transformar nuestro organismo y devolverle su naturaleza propia. Ese estado de ánimo que depende de las circunstancias, del alcohol. El otro día hablaba con el dueño de una marca de whisky a nivel mundial y le digo, ay, lo estaréis pasando fatal. Y dice, nunca hemos vendido tanto. Dice, porque todo lo que no se bebe en los bares se bebe en las casas. Entonces me quedé alucinada. Me dice, hemos subido un 30% el consumo de whisky. Me quedé preocupadísima porque digo, las consecuencias ahora a nivel de alcohol van a ser dramáticas. Hoy he hablado con un paciente que me reconoció que desde la pandemia bebe 6 cervezas al día. 6 cervezas al día. Un tío que es empresario. Es decir, o sea, que todos los días se ha acostumbrado a beber, ya es parte del día a día, porque lógicamente cuando uno vive, cuando está tan angustiado, una vía de escape rápida es el alcohol, porque el alcohol rápidamente me hace sentir bien. Y como no hay nada, no ha habido nada, ahora empieza a haber cosas, pero no ha habido absolutamente nada, el alcohol se ha convertido en la vía de escape por antonomasia de muchísimas personas. Otro tema que influye muchísimo es la personalidad. Esto daría para horas y me encanta, es un tema que me apasiona, Teresa lo sabe, pero mi gran lucha en el mundo de la psiquiatría, vengo de abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tío psiquiatra, tía psiquiatra, primo psiquiatra. Una de mis grandes luchas es que no puede ser que uno vaya al psiquiatra y que te den una pastilla. No puede ser, porque no puede depender todo de una pastilla. Hay más, hay muchísimo más. Y en mi tesis doctoral fue 500 pacientes que venían por ansiedad y depresión y mirar
el porcentaje de los que tenían trastornos de personalidad o rasgos de personalidad anómalos. ¿Y qué es lo que vimos? Que cuando trabajas la personalidad, el estado de ánimo se mejora. Yo siempre les hago a mis pacientes un esquema que es desde donde radico mi terapia, que yo le llamo el esquema de personalidad. Imaginémonos que viene Blanca, que es una chica tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y que es una persona muy sensible. Y esta es Blanca. Y Blanca, ante el estrés, le pasan una serie de cosas. Entonces Blanca, como es muy tímida, cuando está estresada se bloquea. Blanca, que le da muchas vueltas a las cosas, cuando está estresada entra en pensamientos en bucle. Si hice, si no hice, si fui, si no fui, si le contesté, no le contesté. Blanca, que es muy sensible, cuando está bajo factores de estrés, se convierte en una persona profundamente vulnerable. Ahora estoy bien, ahora no estoy mal, ahora estoy ansioso, ahora estoy triste. Y esta persona somatiza con ataques de ansiedad y con migrañas. ¿Y cuáles son los factores de estrés de Blanca? Ver a su exnovio, ver que su cuenta corriente no llega a fin de mes y pensar, por ejemplo, que tiene que ver a su jefe todos los días en el trabajo porque es un tío muy autoritario y que la trata mal. Entonces, cuando tú tienes este esquema hecho, tú te das cuenta que esta persona no depende de orfidales y de tratamientos para las migrañas. Si tú le desactivas sus factores de estrés y tú le ayudas a gestionar su personalidad, esto disminuye. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que como no da tiempo, yo entiendo que no da tiempo porque las consultas no dan tiempo, vamos a base de pastilla, cuando lo que radica en el fondo son o muchos factores de estrés o una personalidad que está dañada por algo, porque tiene su sensibilidad, y que es el segundo libro, Encuentra tu persona vitamina, que yo creo que para los pediatras va a ser el gran libro, no es por anunciarlo, pero trata sobre la infancia, las heridas emocionales de la infancia, la repercusión que tienen en la edad adulta a la hora de elegir pareja, de estar en un equipo de trabajo, de relacionarse con amigos, de gestionar la vida emocional. Y cómo desarticular las heridas de la infancia o las heridas que uno trae. Entonces, el problema es que hoy en día, pues uno tiene heridas. Yo estoy convencido que dentro de unos años en psiquiatría trabajaré las heridas emocionales de la pandemia. Estoy convencido que los niños, yo lancé un mensaje de optimismo cuando empezó la pandemia, la neuroplasticidad cerebral de los niños, y que no nos preocupáramos porque para mí la clave era que los niños no se morían, entre comillas, es decir, que los niños menos con Kawasaki y no creo que nada más, no se mueren o con muy vulnerables, porque yo creo que hubiéramos tenido otra pandemia si los niños hubieran empezado a morir. O sea, yo siempre dije que esta pandemia era terrible, pero había un tema que no entendemos bien, que es que los niños, gracias a Dios, no se mueren. Creo que si se hubieran muerto, esto habría sido el gran drama de la historia de la humanidad. O sea, aquí estaríamos hablando de otra historia completamente distinta. Esto ha sido terrible, pero los niños se han salvado de la quema y me parece que esto es clave. Por lo tanto, ese estado de ánimo que yo tengo que también analizar el mío y cada uno el suyo, decir, estoy bien, estoy angustiado, estoy triste, estoy cansado, estoy frustrado, estoy ilusionado, estoy que no sé ni cómo estoy, porque no me doy tiempo ni para saber cómo estoy. Va a tener mucho que ver en cómo interpreto las cosas. Y esa interpretación de las cosas es básica en cómo me relaciono con los demás, en cómo trabajo, en cómo atiendo a mis pacientes. Por eso es tan importante cuidarse. Y el último punto, es un punto que yo añado siempre a la interpretación de las cosas, que nace de una zona del cerebro que está aquí, en el hipotálamo, en la hipófisis, que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, como tantas zonas del cuerpo que nunca pensaron en ser famosas, y que cuando yo lo descubrí, no lo he descubierto yo por supuesto, pero cuando yo descubrí las funciones que esto tenía y cómo poder compartirlo con la gente, me pareció brutal. Todos nosotros percibimos constantemente varios millones de bits de información que nos llegan a los sentidos. Pero solo nos quedamos con algunos, no nos quedamos con todo. Uno va por la calle y se queda con cositas, consciente unas, inconsciente otras. El sistema reticular es el que filtra. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que se queda embarazada y empieza a ver carritos de bebé? El que se quiere comprar un coche y de repente ese coche lo tiene todo Madrid. El que busca alquilar un piso y de repente se alquila toda su calle. Porque son cosas que estaban ahí, pero tu cerebro no las prestaba atención. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Y en un mundo donde hay una crisis de atención brutal, donde el gran problema que tenemos hoy en día es que hay un problema de atención, derivado de muchos asuntos por la pantalla, que se ha incrementado con el COVID, volver a prestar atención a lo que nos importa tiene muchísima importancia. Es decir, en esta vida lo que realmente nos hace felices es lo que sucede en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Son esos chispazos de dopamina
tan adictivos, van por el mismo circuito que van por el mismo circuito que las adicciones. Por eso a día de hoy tratamos, o yo al menos trato las adicciones a las redes sociales, a la pornografía y a los videojuegos con la misma medicación que tratamos la cocaína, la adicción a la cocaína, pero lo importante es aprender a conectar con la vida real. Y para conectar con la vida real le tienes que dar motivos a tu cerebro para que encuentre esas ilusiones que tú tienes. Si tú quieres encontrar un trabajo nuevo, si te quieres apuntar a un curso de pintura, si lo que quieres es irte de vacaciones a un sitio en particular, si te quieres encontrar con alguien, si quieres que te suceda alguna cosa, tienes que visualizarlo. Yo sé que parece mágico, pero no es porque vaya a aparecer por arte de magia, sino que tu cerebro va a hacer todo lo posible, porque si eso está cerca de ti, lo veas. Es decir, si tú quieres que algo te suceda, tu cerebro se empieza a ilusionar y hay un cambio, hay neurogénesis en el cerebro. Yo cuando estudié medicina, y supongo como todos vosotros que estáis aquí, no había manera de generar nuevas neuronas en el cerebro. Eran las que tenías y encima se iban muriendo, o sea, un drama. Ahora sabemos que hay ciertas cosas que potencian la neurogénesis y una de ellas es la ilusión, la pasión. Cuando uno utiliza la pasión en la vida, se activan, hay una neurogénesis desde el hipocampo y aparecen nuevas neuronas. Oye, qué buena noticia, porque al menos hoy, que todo es malas noticias, saber que hay una manera que con mi actitud en la vida yo puedo mejorar mi cerebro, esto me parece brutal. Y una de ellas es la actitud que yo tengo ante la vida. Esa actitud está determinada por dos aspectos. Uno es mi voz interior, cómo me trato, que ahora hablaré de ella, y la otra es mi sistema reticular activador ascendente, que a vosotros médicos os dejo el nombre entero. Cuando lo hablo en la prensa digo el sistema reticular porque no dan para más en el sentido de que se queden con los datos. Este sistema reticular activador ascendente, de todo lo que hay, me va mostrando lo que me gusta. Yo he contado en muchas ocasiones una anécdota, si le cuento una anécdota light, que me sucedió hace unos años. Estaba yo en consulta con una paciente que tiene un TOC. Tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero tiene un TOC obsesivo de cosas con las que se queda muy enganchada y no hay forma de deshacerle de ello. Y entonces, esta paciente ya está muchísimo mejor, pero de vez en cuando viene con una obsesión concreta. Pues me he obsesionado con los coches. Entonces, de repente se compra todas las revistas de coches, se lee todo de coches, se compra varios coches y luego los tiene que devolver porque el dinero, el marido se enfada y tal. Pero tiene como obsesiones con cosas. Y ese día vino que se había enganchado una serie, que es Anatomía de Grey, que no sé si o habéis visto todos o no habéis visto ninguno, donde el médico, el neurocirujano guapo, el Dr. Shepard, se había enamorado de él, que era el hombre de su vida. Se había puesto en la carcasa su foto, venía con una carpeta llena de fotos de él y venía a contarme por qué Dr. Shepard, Patrick Dempsey, en la vida real, era el hombre de su vida. Y entonces Marian, y entonces que no lo puedo, y entonces he visto, y entonces esta fue su infancia. He seguido en Instagram a un tío que le sigue, que creo que es su amigo, al que le he mandado un mensaje, o sea, muy mal en el sentido, se le había ido de las manos. Entonces cuando llevábamos media hora hablando de Patrick Dempsey, le digo, se acabó. Empezamos a desarticular a Patrick Dempsey. Dame la carcasa del móvil, rompemos tal, y entonces en una libreta que ya apunta sus pautas, esto no, apuntamos un esquema y tal y cual. Se va de la consulta y entonces veo que el siguiente paciente se retrasaba y me voy a la farmacia a comprar unas cosas que necesitaba, y cuando vuelvo de la farmacia, yo trabajo en Serrano, en la calle Serrano, voy bajando por la calle Serrano y veo a un tipo con gorra, me fijo y veo que es Patrick Dempsey. Digo, no es real, es imposible, no puede ser, no existe ninguna posibilidad de que esto sea real. Le digo, ¿es usted Patrick Dempsey? Me dice, sí. Digo, no es cierto, no es cierto. Me dice, ¿por qué? Digo, claro, ¿qué le vas a contar? Que tienes una paciente con TOC obsesionada con él y acabas de hacer una terapia de media hora. Le digo, no, me ha parecido curioso, justo el otro día me hablaron de ti, nada, una cosa, porque no sabía cómo seguir la conversación. Y él, encantador, me dice, voy a un restaurante que he quedado, ¿sabes? Entonces me dice el restaurante, le digo, vale, segunda calle a la izquierda, tal, y me hace una dedicatoria en la factura de la farmacia que pone para un médico de verdad y un médico de mentira. Entonces subo a la consulta, llamo a la paciente y le digo, ¿sabes qué? Tira las pautas y vete al restaurante que ahí lo tienes. Digo, o sea, chico, ya que está, vete para allá, ¿no? Y entonces me siento en mi despacho y digo, ¿qué acaba de pasar? Me asusté un poco, pero me di cuenta de una cosa. Si yo no hubiera hablado de Patrick Dempsey media hora, jamás me habría dado cuenta que era él. Y sé quién es decir, que le he visto en alguna película o en alguna serie. Porque Patrick Dempsey no está en mi primer millón de prioridades. Entonces, nunca le habría visto. Habría pasado y nunca me habría visto. Pues esto sucede constantemente. Nuestro cerebro está deseando mostrarnos cosas, pero como no le metemos ilusiones, no nos enseña nada. Entonces, ¿qué te acaba diciendo? La pantalla, la gratificación rápida, el like, el Instagram, la compra, el marca, lo que sea, cada uno lo que quiera. El YouTube, el vídeo, el TikTok, es decir, cosas profundamente lights y superficiales que me dan ese chispazo de dopamina, que por supuesto no tiene nada que ver con encontrarse con Patrick Dempsey si eres su fan número 1, pero
que como no le traigo ilusiones y metas, me acabo sirviendo pues, de esas migajas dopaminérgicas que vienen de las pequeñas adicciones del día a día. Que no digo que sean malas las pantallas, digo que están sustituyendo a lo que realmente es importante. Porque lo realmente importante está en la vida real, que es el amor a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, y el trabajo hecho con ilusión. Son las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices. Y son dos cosas que tienen cero de gratificación instantánea. Requieren tiempo, esfuerzo, un día va bien, dos más mal, un día me sale... Pero esto es la vida. ¿Qué estamos acostumbrando a nuestro cerebro, al de nuestros niños y al de nuestros pacientes? A la gratificación instantánea. Quiero algo y lo tengo. Yo quiero ahora mismo tener algo en mi vida y lo consigo. ¿Y qué sucede? Que las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas, reconocidos por los grandes magnates de la tecnología, y punto número 2, que las redes sociales fueron diseñadas para aliviar. La pantalla fue diseñada para aliviar. En un primer momento sí que fue diseñada para acercar las distancias, pero ahora no. Ahora lo que interesa es tener que mi cerebro se siente aliviado. Todos nosotros utilizamos el teléfono fuera del plano profesional, lo cogemos en nuestra mano en dos momentos, cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados. Uno está en la parada del autobús o uno le están contando un rollo que no le interesa y coge el teléfono. Uno está peleándose con alguien o nota que tiene una consulta muy tensa con un paciente y lo primero que hace al irse el paciente es abrir WhatsApp, Instagram o la red social que quiera, porque está diseñado para aliviar. Esto en los jóvenes, aprovecho porque vosotros tenéis pacientes y si en algún momento os ayuda con los adolescentes, el momento de mayor vulnerabilidad del cerebro del niño es la adolescencia, porque hay una poda neuronal brutal y se están generando, junto con las hormonas, muchísimos cambios a nivel neurológico. ¿Qué sucede? Si yo en ese momento no soy capaz de gestionar mi aburrimiento y mi estrés, hablo de los niños, lo que sucede es que es como si yo le pusiera un minibar al niño en su casa y que cada vez que estás estresado o aburrido, tómate un chupito. Y esto es lo que estamos generando. Por eso, la gestión de las pantallas en los adolescentes ahora mismo es clave. ¿Por qué? Porque lo que en el adolescente entra como vía de escape cuando tiene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, la adolescencia ahora, bueno, hay gente adolescente a los 45, pero ya me entendéis, de los 9 a los 14, en esa edad o a los 16, lo que sea su vía de escape, el cerebro lo guarda y cuando tiene 45, esa será su vía de escape. Y el aumento de pornografía ha sido brutal. Y una de las cosas que más he recriminado es que la mayor plataforma de pornografía, una de las mayores plataformas de pornografía del mundo, Pornhub, puso sus contenidos gratis durante la pandemia. O sea, es que es gravísimo. Pero dijeron, bueno, que la gente lo tenga gratis, pobrecitos que están confinados. Qué detalle por su parte, ¿no? Pero, es decir, para los jóvenes, que yo hablo con muchísimos jóvenes al día, supongo que como todos vosotros, la pornografía es profundamente adictiva, y esto no es una charla sobre pornografía, lógicamente, pero el daño que le está haciendo a los jóvenes la pornografía, cuando no hay contacto social, cuando no sales por la noche, cuando no ves a tus amigos, cuando no tienes los típicos rollos que son mucho más sanos que esto, donde tú te ves a tu amigo y tal y cual, y todo es a través de la pantalla, aparte de que, lógicamente, el sexo ya no sabes lo que es, porque es lo que ves en la pantalla, que por supuesto no es la vida real. Si alguno me sigue sabe perfectamente que yo hablo mucho de estos temas porque parte de mi labor antes de empezar de psiquiatra fue sacando niñas de la prostitución infantil en Camboya y he trabajado muchísimo a nivel de la pornografía, tengo muchas actrices porno en mi consulta y prostitutas, entonces es gente a la que he cuidado un montón, que trabajo mucho con ellos y conozco muy bien ese mundo y me preocupa profundamente la deriva tan tóxica que esto está gestionando. Pero bueno, corteza prefrontal y sistema reticular. Corteza prefrontal para prestar atención a lo que es importante. ¿Qué creo yo que necesitamos hoy en día? Lo primero, recuperar la ilusión. Hay que recuperarla. Esto ha sido un palo, lo hemos pasado fatal, unos estaremos mejor y otros peor, pero esto nos ha cansado. Lo segundo es hacer un diagnóstico personal. ¿Qué ha significado el COVID para mí? A nivel personal, profesional, sentimental, sanitario. ¿Qué ha significado para mí? Punto número 3. ¿Me veo con fuerzas para seguir? Porque para estar bien con alguien, sea mi pareja, sea mis padres, sea mis hijos, sean mis pacientes, sean mis compañeros de trabajo, lo más importante es estar bien con uno mismo. Yo digo que el 90% de las crisis de pareja provienen de una intoxicación de cortisol de uno de los dos. Es decir, yo me intoxico de cortisol y empiezo a hacerle la vida desagradable al de enfrente porque no puedo ni conmigo mismo. Que hagamos un diagnóstico de cómo estamos y que no pasa nada, o sea, al revés, que nos cuidemos. ¿Quién baja el cortisol? La oxitocina. Y aquí os cuento el primer capítulo de mi libro, del segundo libro, que fue cuando nació mi tercer hijo, fue un parto muy traumático y lo pasé muy mal y
y le daba el pecho, y entonces hubo un lanzamiento de un fármaco en Madrid, y entonces al Madrid antiguo me fui en coche rápidamente porque era entre tomas. Fui, dejé el coche aparcado, tengo un Golf pequeño antiguo, en un parking perdido de mala muerte por el centro de Madrid, en la planta -3, salí corriendo, llegué, escuché la conferencia y me volví a casa, porque la chica que cuidaba del niño me avisó que el niño ya empezaba a tener hambre. Entonces, cuando llegué al parking, de repente iba a la -3, las luces se apagaron, parece un poco así como de película, y entonces vi a un tío con mala pinta, me empezó a subir el cortisol, el tío me dijo, deme su móvil, sus llaves, su coche. Yo creo que debió pensar, porque iba con tacones como sin poco mona, que era otro coche, mi coche, que no era el Golf, y entonces le dije, no, que ese es mi coche, que me dé todo lo suyo, y yo, que no soy para nada así, me subí de repente al coche, arranqué como si yo de repente fuera no se sabe bien quién, marcha atrás y el coche para arriba, y este empezó a correr detrás de mí en una moto, bueno, una cosa como terrible. Empezó a subir, yo sabía que me había subido el cortisol, taquipnea, taquicardia, o era plenamente consciente de mi cuadro fisiológico, ahora no sabía qué hacer. Digo, parece mentira, has dado más de 500 charlas sobre este asunto y tú no te sabes relajar. Entonces, saliendo del parking, con la barrera, apretando, salí corriendo y por la Castellana, como Fittipaldi, o sea, una cosa, y llamé a mi marido, que me casi, digo, pero bueno, y me dice, ¿pero te han hecho algo? Y yo no podía hablar, yo estoy bien, lo único que decía, estoy bien, pero no podía hablar. Intoxicación de cortisol en estado puro. Subo a mi casa, dejo el parking, subo en el ascensor y la chica tiene el bebé en brazos, me lo da, así en la mano, lo cojo, mi marido estaba llegando de trabajar y entra mi marido a los 2 minutos. ¿Cómo estás? Y empiezo yo de este porte. Pues bien, es que no sabes lo que me ha pasado. He salido del parking, me dice mi marido, ¿qué te has tomado? Que dice, acabo de hablar contigo hace 5 minutos, y digo, tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado? Digo, no me he tomado nada, no he respirado, no he hecho nada extraño. Digo, y esto debería aguantar en el cerebro 1 hora más, y luego la bajada de 6 horas. Y entonces miro al bebé y digo, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Entonces me empecé a poner nerviosa. Cogí el teléfono, oxitocina, cortisol, tal, empecé a buscar, y efectivamente, la estimulación de oxitocina baja el cortisol. Y entonces ahí sale mi segundo libro, que es una oda a la oxitocina. Y cuando había empezado a escribir la oxitocina, los abrazos, los contactos, llega el COVID. Digo, no será posible el COVID ahora, en mi momento de la oxitocina. Entonces digo, me tengo que reinventar con la oxitocina y el COVID y los abrazos. Entonces, hay que abrazar 8 veces al día. Busquémonos las soluciones. Con mascarilla, sin mascarilla, con escafandra, sin escafandra, o al que tienes en casa, que ya es tu núcleo burbuja. Porque cada vez que abrazamos nos baja el cortisol. Cada vez que nos tocan, baja el cortisol. ¿Cómo estimulamos la oxitocina? Masaje, masajes. Si no puedo, ir a que me hagan un masaje. Automasaje. Que me abracen, que me sonrían. Sé que estoy diciendo todas las cosas que no se pueden hacer, pero ya me entendéis, ¿vale? O sea, que decir, que esto no se saque de contexto, pero es fundamental estimular la oxitocina. Lo que necesita el siglo XXI, el 2021, es oxitocina. Y hay que segregarla como podamos. La sonrisa, la risa, entonces, a distancia, reírnos a carcajadas. O sea, yo a veces hago reuniones en un jardín a reírse. Hay que generar oxitocina para bajar el cortisol. Y que seamos conscientes de que al no ver a la gente sonreír por la calle, hemos cambiado nuestros rasgos faciales. Y luego, pensamientos. Decía la voz interior, que voy a hacer un último apunte. Estos son los minutos que me quedan, ¿no? Vale. Entonces voy aquí que no paro de hablar. Que nuestra voz interior, todos la tenemos. Y va comentando la jugada. Has engordado, tu marido no te hace caso, uy, mira, esta que insoportable es, esta que mona, este que tonto, este que listo, este cuánto dinero tiene, uy, qué coche, y cómo se lo ha comprado, y dónde ha sacado el dinero, pum, pum. Todo el día. Eso al on. Y es una voz que va comentando la jugada. Bueno, pues hoy en día sabemos que esa voz interior tiene un impacto directo, incluso a nivel de los telómeros, en tiempo real. Es decir, los telómeros, los capuchones de los cromosomas, que yo hice un estudio hace un par de años, que medía los telómeros a mis pacientes cuando llegaban a consulta y un año después, para ver, con una terapia integral, si conseguíamos alargar los telómeros. El recorte de telómeros con el COVID ha sido terrible. Ya hay estudios de cómo están los telómeros a día de hoy en la población. Pero el caso es que esa voz interior tiene que servir para apoyarme y no para hundirme. Cuidado con el autoboicot que me lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Que haga yo un diagnóstico de mi voz interior. En mi segundo libro explico de dónde se origina la voz interior, porque me he pasado años intentando entender dónde nace esa voz. Esa voz, eres culpable, no lo vas a conseguir, lo haces fatal, nadie te hace caso, nadie te quiere, nunca tendrás hijos, ¿por qué ganas tan poco dinero? Esa voz interior que nos machaca muchas veces. ¿De dónde viene, no? En el segundo libro explico una teoría que yo he pensado, pero que estoy muy segura de ella, que lo llamo la grabadora. Que cuando somos niños, un día nacemos y nos dan al play. Esas cassettes, en el libro no he hablado de las cassettes porque nadie entiende lo de las cassettes, pero esas cassettes que le dabas al on,
y empezabas a grabar todo lo que tú decías y luego le das al play y te escuchabas. Pues nuestra infancia es como una grabadora. Un día empezamos a grabar y ¿qué se graba? Cómo se hablaban mis padres entre ellos, cómo hablaban de mí y cómo me hablaban a mí. Y con padres digo profesores o gente del círculo. Y un día esa grabadora pone stop, sale el play y esa es tu voz interior. No lo vas a conseguir, no estoy orgulloso de ti, para que lo intentas que no puedes, pum pum, y hay que desarticularla, ¿no? Pero ser conscientes de ello ya es un primer paso para desarticularla. La siguiente es hacer ejercicio y conectar con la naturaleza. Yo creo que los médicos más que nadie necesitamos esas vías de escape. Yo lo he dicho en muchas conferencias y en sesiones a médicos y a sanitarios, necesitamos esa vía de escape y lo que yo llamo tener una persona vitamina. La persona vitamina es la que te segrega oxitocina cuando la ves. La persona tóxica es la que te segrega cortisol cuando la ves o cuando piensas en ella. De repente, ¡piu!, un pico de cortisol porque acabo de acordarme de mi suegra y te ha subido el cortisol solo con acordarte de ella. Y la persona vitamina es la que consigue subirte la oxitocina, que tengamos personas vitamina y que seamos personas vitamina. Y ya para terminar, yo creo que para hacer un pequeño resumen, primero no sentirnos culpables si estamos mal, si estamos tristes, apesadumbrados, hartos, fatigados de la fatiga pandémica, tristes, desilusionados. Es decir, es normal. Ver hasta qué punto es lo normal o hasta qué punto se me está yendo de las manos a algo que el descuido, la alimentación, mi cuerpo, mi mente se me ha ido un poquito de las manos. Lo segundo, hacer un diagnóstico de qué ha significado el COVID para mí. Tercero, qué me ilusiona a día de hoy y qué motivos le voy a dar a mi sistema reticular activador ascendente para que le pasen cosas buenas. Es decir, darle motivos. O sea, qué me ilusiona ahora a ver si mi sistema reticular El otro día me pasó una anécdota y es que mi marido me puso una serie de televisión y que me encantó. Y entonces digo, uy, qué curioso que nadie me haya hablado de esta serie nunca, porque a mí la gente en consulta, todo el mundo te cuenta sus cosas y una de ellas es las series que ve. Y al día siguiente estoy en la parada del autobús y de repente en la marquesina de la parada del autobús un anuncio de la serie. Y digo, anda, yo ya de esto lo sé, si no hubiera pensado que un tío ha venido a ponerla, porque claro, yo lo he dicho, y el autobús que llegó a recogerme tenía en la marquesina la serie de televisión. Yo porque ya sé que es el sistema reticular, pero otro se asusta, ¿no? Dice, oye, alguien está haciendo pues el show de Truman, una cosa conspiratoria. Probar a activarlo. Es muy entretenido, te empiezan a pasar cosas, te das cuenta que tu cerebro lo tenías apagado en muchas ocasiones, que no le estabas haciendo caso, y luego finalmente buscar esas personas vitamina, es decir, dejarnos querer por los que nos quieren, volver a retomar contacto, vernos con distancia, con lo que podamos, como se pueda, con las condiciones que se puedan, vacunados sin vacunar, con mascarillas, con PCRs, pero que hagamos por vernos. Hay que volver a tratarnos. El ser humano está diseñado para tratarse. En el libro he leído 3 libros sobre la oxitocina durante estos 2 años para escribir el mío. Tengo un exceso de información sobre los receptores de la piel, sobre cómo la oxitocina influye en cómo te tocaron en la infancia, en cómo tocas en la edad adulta, que no os voy a contar ahora porque sería un rollo, pero que no da la vida. Pero es cierto que nuestra piel, nuestro organismo y nuestra mente necesitan ser tocados. Entonces, soy consciente de las limitaciones tan inmensas por la pandemia, pero no podemos seguir así. Entonces, tu núcleo burbuja, tu marido, tu mujer, tu hijo, yo al bebé que ha nacido le he desgastado, está desgastado ya de tanto abrazo, de tanto beso, de tanto tal, porque dije, bueno, pues por aquí, y una oxitocina, y estoy segura que en un futuro, si se puede medir cómo en la infancia te insuflaron de oxitocina, le sobra por un tubo, porque ha sido el motivo de todos de achucharle en mi casa, pero a quien podamos, 8 veces al día. Quedaros con el dato, Paul Zak, que es el máximo investigador de la oxitocina a nivel mundial, dice que 8. Lo ha dicho toda la vida, dice que 8 en la pandemia, lo que puedas. Y si es a la misma 8 veces, pues 8 veces, ¿qué le vamos a hacer? Y termino con unas palabras. Cuando estemos solos, cuidemos nuestros pensamientos, porque ya sabemos que tiene un impacto directo en nuestra salud, física y psicológica. Cuando estemos con los demás, cuidemos nuestra lengua, porque como hablamos a los demás, les impacta en tiempo real en su salud. Cuando estemos frustrados, cuando estemos enojados, cuidemos nuestras emociones, porque automáticamente dan su repercusión en el organismo. Y en cambio, cuando todo nos vaya bien, que alguna vez esto ha sucedido y sucede, cuidemos nuestra vanidad. Muchas gracias.